les esté bendiciendo en esta hora. Es el deseo de mi corazón, creyendo que el Señor está abriendo las ventanas de los cielos y está derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros hasta que sobreabunden. Hoy vamos a estar reflexionando en 2 capítulo 4, versos 5 y 6, y dice la palabra: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bienvenido una vez más a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: presenta a Jesús. Aquí nos habla la palabra y el apóstol Pablo dice: Pablo no se subió al púlpito o se paró delante de una audiencia para predicarse de sí mismo. Pablo no se subió en un lugar apropiado para hablarle a las personas sobre él. No, dice la palabra que él se subió al púlpito para hablarle y predicarle a las personas acerca de Jesucristo. Él no era importante, él no era el enfoque. Jesús era el enfoque y era de quien hay que predicar y no de nosotros. Pablo, de quien tenía que hablar, era de Jesucristo. El tema principal no era Pablo, sino era Jesucristo. El tema principal de nosotros, el enfoque principal de nosotros es hablar acerca de Jesús. No es pararnos en un púlpito a hablar de nuestras vidas, sino hablar de la vida de Jesucristo. Pero el enfoque debe ser puesto en Jesucristo como Señor. Él es quien debe de ser predicado. De Él es quien debemos de hablar. De Jesús es de quien debemos de hablar. Debemos de hablarle al mundo, decirle a quienes nos escuchan quién es Jesucristo, qué vino a hacer a la tierra y que murió y resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y esperando que podamos abrir nuestro corazón y aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. El enfoque nuestro debe estar puesto siempre en Jesucristo, porque si nos enfocamos en nosotros mismos, pues entonces estamos poniendo la mirada en nosotros mismos y no en Jesucristo. Y si llevamos a que la audiencia ponga la mirada en nosotros, pues entonces la audiencia podría perderse, porque todo aquel que ponga la mirada en el hombre va camino a la perdición. Tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Debemos de mirar al hombre cómo habla de Jesucristo, pero no mirar al hombre cómo habla de él mismo. No solamente Pablo no se predicaba de sí mismo, él tampoco predicó un evangelio de reforma o una lista de reglas puestas por el hombre que debe seguir para estar bien con Dios. Él predicó a Jesús y lo presentó de la manera correcta. Tenemos que predicar de Jesús, hablar sobre Jesucristo, pero no llevar un enigma o poner un libro de reglas para que las personas que vengan a la iglesia en busca de Dios tengan que cumplir esas reglas, o si no las cumples, pues entonces no pueden ser partes de la iglesia, porque hoy en día en muchas iglesias han puesto muchas reglas que han sido puestas por el hombre, que han tomado versículos bíblicos y los han entendido e interpretado a su manera, a la manera que ellos han querido interpretar, y entonces han querido meter reglas a las iglesias. No importa
cómo vaya la persona a la iglesia mientras que vaya decentemente y decorosamente. Siempre que vaya en busca de Jesucristo, no sirva de piedra de tropiezo diciéndole a alguien que no puede usar esto o que no puede usar aquello o que no se puede hacer esto o que no se puede hacer aquello, porque es Jesucristo. Es el único que cambia a la persona. Él envió al Espíritu Santo para que convenza a cada uno de lo que es bueno y de lo que es malo. El Espíritu Santo es quien convence. El hombre no puede convencer al mismo hombre. Tal vez hagan algo delante del pastor, pero cuando salgan sigan haciendo lo mismo. Pues entonces nada vale hacer eso. No podemos llevar este tipo de cosas a la iglesia. Debemos de presentar y predicar a Jesucristo de la manera correcta. Nuestra predicación debe ser el traer las personas a Jesús, no prohibirles ni obligarlos a hacer cambios morales en ellos. Nuestro propósito es hablarle de Jesús, darles el mensaje, y el Espíritu Santo se encargará de transformar y cambiar. No podemos decirle a las personas, no puedes ponerte un sombrero, o no puedes usar una gorra, o no puedes a la mujer ponerte un arete, o no puedes pintarte el cabello, no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, porque a eso no nos ha llamado Dios, para que le enseñemos al mundo. Dios nos ha llamado para que le enseñemos al mundo sobre Jesucristo. A nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús, cuando Pablo se presentó a sí mismo, esta era la forma que lo hacía, no como Señor, no como amo, sino simplemente como vuestros siervos por amor a Jesús. De modo que Dios, quien ordenó la luz para que ésta resplandeciera sobre las tinieblas, permitió de igual forma que esta luz resplandeciera en nuestros corazones para que conociéramos su gloria en la faz de Jesucristo, hecho hombre, para que pudiéramos ver su obra poderosa sobre la carne. Fue Dios quien dijo: la luz brillará desde la oscuridad. Esto es una alusión a Génesis 1:3 y una alusión personal a la experiencia de Pablo en el camino a Damasco. Una experiencia que tuvo Pablo en el camino a Damasco, cuando aquella luz resplandeciente se le apareció y le dijo aquello que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento Pablo entendió que estaba equivocado al perseguir a los cristianos, y de perseguidor de los cristianos se volvió en un fiel creyente, en un fiel servidor de Dios. Después que persiguió a los cristianos, desde ese momento que tuvo el encuentro en aquel camino, pues entonces fue transformado, y su mente también fue transformada y cambiada. Fue creada en él un corazón limpio, y un espíritu fue renovado nuevo dentro de él, porque la luz brilló en su interior, y aquella oscuridad que había en él, aquella tiniebla que había en él, fue sacada de su vida, y Dios trajo la luz a su vida. Así somos todos aquellos que aceptamos a Jesús, que venimos del mundo sin conocerle, que venimos de la oscuridad, que venimos de las tinieblas. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, pues entonces la luz brilla en medio de la oscuridad que había, y entonces la oscuridad tiene que irse, porque ya no hay más, porque está la luz de Jesús brillando en nuestro corazón. Porque Dios dijo aquí a Pablo: me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones.
Él es quien resplandece en nuestros corazones cuando tú y yo decidimos aceptarle y confesarle como nuestro Salvador. Él es quien resplandece en nuestros corazones cuando decidimos hacer la voluntad de Él. Él es quien resplandece en nuestros corazones cuando decidimos predicar el Evangelio y presentar a Jesús de una forma correcta. Él es quien resplandece en nuestros corazones cuando nosotros hablamos acerca de Jesús. Lo que sucede es lo siguiente: así como el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua, se mueve sobre el alma. Él actúa para traer convicción a nuestros corazones y después nos regenera. Y la luz del glorioso Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios, brilla en nuestro interior. Necesitamos pasar mucho tiempo observando a Cristo, pero aún haciéndolo así, seguimos siendo vasijas débiles y frágiles. Eso es lo que Pablo dice que debe ocurrir antes de que cualquier hombre o mujer se convierta en cristiano. Dios tiene que decir de nuevo esas palabras creadores: que de las tinieblas resplandezca la luz. Cuando Él lo hace, las tinieblas desaparecen, la luz brilla dentro del corazón, de nuestro interior, como dice Pablo, que lo hizo en el suyo, en el camino a Damasco. La luz brilló en las tinieblas de mi engañado corazón y vi que Jesús era el Señor. ¿Está usted caminando en la oscuridad? Entonces comience a buscar el rostro de Cristo, porque ahí es donde brilla la luz. Ahí es donde la luz podrá vencer a las tinieblas y las tinieblas tendrá que salir. Ahí es donde la luz vencerá a la oscuridad y la oscuridad ya no será más en su vida, porque vino a resplandecer la luz del mundo, que es Jesús. Yo te exhorto en esta hora a que busques el camino correcto, salgas del camino de la oscuridad y comiences a buscar el camino resplandeciente, el camino de la salvación, el camino de la luz eterna, que es Jesús de Nazaret. Es aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, es aquel que dio su vida por amor para que tú hoy pudieses tener vida y vida en abundancia, para que tú hoy pudieses querer que la luz de Él resplandezca en tu corazón. Yo te exhorto en este día a que prediques y presentes a Jesús de la manera correcta, no con normas, no con leyes, no diciéndole, no imponiéndole a las personas lo que deben hacer o qué no deben hacer. Nuestro deber como creyentes, como líderes, es enseñar a las personas lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que debemos hacer, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Pero esto es una cosa, enseñarla, y imponerla es otra. Porque no podemos imponer nada, porque no se nos ha dado el poder y la autoridad para transformar a nadie, para cambiar a nadie. Solamente Dios puede cambiar, solamente el Espíritu Santo puede convencer al ser humano de dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer lo que debe hacer. Hoy en día hay muchas personas que buscan de Dios, van a las iglesias y son rechazados en las iglesias, porque si van con un tatuaje, porque si van con una gorra, o porque si no van con un traje de corbata, o porque si las mujeres no se ponen un pantalón, pues entonces no pueden entrar dentro de la iglesia. Hay muchas veces que lo que tú ves por fuera no es la realidad de lo que se vive por dentro en el interior. Como hay un dicho que dice, todo lo que brilla no es oro. A veces ves a alguien con una saya arrastrando y cuando sale de la iglesia
se quita la saya y está acabando. Y entonces aquella que viene con un pantalón, que tal vez tiene un mejor corazón y viene sinceramente buscando de Dios, es rechazada. Dios no nos ha llamado a imponer ni a poner reglas. Dios nos ha llamado a predicar su evangelio de la manera correcta, así como dice Pablo. No presentándonos a nosotros mismos, sino presentando a Jesús de Nazareno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que compartas este video con tus familiares y amigos y te estés suscribiendo a nuestro canal de YouTube para que de esta manera podamos seguir alcanzando y llegando y llevando el mensaje aún más lejos. Con tu suscripción nos estás apoyando a que podamos crecer y podamos seguir expandiendo el mensaje de salvación. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te habló tu amigo y hermano Reinier Montano.